Por supuesto, tú sabes que los leemos siempre, siempre al número de WhatsApp 950-047-428. Y también vamos a hablar, lo comentábamos al inicio del programa, sobre el seguro de desgravamen y estas preguntas que han surgido en los últimos días sobre si las deudas se heredan o no. ¿No? Yo saco un préstamo, qué sé yo, fallezco o pasa algo conmigo, mis hijos o mis hijas heredan mis deudas. ¿Qué es el código civil? Vamos a conversar con Álvaro Castro Lora, él es abogado especialista en regulación financiera. Álvaro, ¿cómo está? Buenos días. Valeria, muchas gracias por la invitación. Álvaro, la pregunta creo que muchos se hacen es, y cuéntanos cuál es el contenido, ¿no? Lo que dice el Código Civil de nuestro país. ¿Las deudas se pueden heredar en nuestro país, sí o no? Cuando una persona fallece, sus herederos lo suceden a título universal. ¿Eso qué significa? Que reciben deudas y activos, bienes y obligaciones, todo en conjunto. Evidentemente, las deudas se heredan hasta el tope del valor de los activos, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, es decir, imagínate que heredas, fallece una persona, señora, y su único bien es un auto, ¿no? Y tiene una deuda frente al banco de $20,000. Si el auto vale $5,000, ¿no? Lo que va a pasar es, el banco se va a cobrar contra ese automóvil hasta $5,000 y el saldo de la deuda, 15,000 en mi ejemplo, ya no va a poder cobrársela a los herederos. Pero en la práctica los herederos ya reciben cero. Ajá. Ahora, tenemos una pregunta, vamos a poner a la pregunta que ya están llegando al número de WhatsApp, voy a repetirlo, por favor. 950-047-428. Dice Oscar hace la pregunta: si tengo créditos en varias entidades y tarjetas de crédito, si fallezco siendo titular, teniendo seguro de desgravamen, ¿mis familiares heredan la deuda? ¿Qué pasa si no tengo cónyuge ni hijos? Interesante pregunta. Buena pregunta. A ver, el seguro de desgravamen se contrata para cubrir a cada banco, cada entidad financiera. Entonces, en el ejemplo, asumiendo que está contratado cada entidad con la que tienes una tarjeta de crédito, también te has tenido que contratar un seguro de desgravamen y falleces, entonces el seguro de desgravamen, la compañía de seguros, paga la deuda. Y por lo tanto queda cancelada. Ya tus herederos no heredan nada. Ok, él teniendo seguro... Estás cubierto completamente. Y sus familiares están cubiertos en el caso, por ejemplo, de Oscar, si algo ocurre, ¿no? Correcto, exactamente. Ahora, el seguro de desgravamen entonces es una protección, ¿no?, para los familiares en caso el titular que ha sacado el préstamo en el banco o una caja rural, financiera o municipal fallece, para que, digamos, las deudas no salpiquen a las familias. Exactamente. Ese es el segurito, ¿no? Ese es el concepto. Es decir, yo me hago cargo en vida de contratar un paracaídas, ¿no?, para que la deuda no caiga sobre mis herederos. Okay. ¿No? Y para no afectar además los bienes de la herencia, porque yo de repente quiero que mis herederos sí reciban la casa, el auto que les estoy dejando. La chacra, lo que sea. Correcto. Y no quisiera que en ese momento el banco o cualquier acreedora, porque es por cualquier deuda, se cobren contra eso que yo quería dejarle a mis hijos. Okay. Esa es la finalidad del seguro de desgravamen. Ahora, nosotros conversamos justamente con la SBC esta semana y nos comentaron pues que iban a surgir ciertos cambios desde septiembre de este año hacia adelante. Estos cambios, ¿cuáles son, Álvaro? Sí, a ver, básicamente son dos. Uno, que todo lo que no es en los créditos hipotecarios se mantiene la obligatoriedad de contratar seguro de desgravamen, justo porque el monto es más grande y el plazo es más largo, ¿no? Pero en cualquier otro crédito de consumo, crédito personal, con la contratación del seguro de desgravamen pasa a ser voluntario. Es decir, Valeria, si se acerca al banco o Valeria si se acerca a una caja financiera, el banco o la entidad financiera le va a decir: Valeria, ¿quieres préstamo? Sí. Tengo dos, con seguro de desgravamen y sin seguro de desgravamen. ¿Qué quieres tú? Exacto, se lo va a ofrecer, correcto. Se lo tiene que ofrecer. Se lo tiene que ofrecer en forma voluntaria, no lo puede forzar a contratar. Pero ahí hay un tema muy importante, porque la responsabilidad cae sobre Valeria, que va a tener que estar informada sobre cuáles son las consecuencias si contrato un préstamo o si pido un préstamo sin seguro de desgravamen, porque allí, ¿qué pasa, profesor, si algo me pasa? Correcto, yo creo que ahí yo lo veo de dos lados de la responsabilidad. Por un lado, en el ejemplo, Valeria va a tener que decidir si es que el monto, si el crédito por el monto o el plazo
justifica y dice, mejor contrato una póliza de seguro para no generarle problemas a mis herederos en caso algo me pase, ¿no? O por el otro dice, oye, es un crédito de menor cuantía, además el plazo es corto, no tiene ningún sentido estar, porque la póliza de seguro implica una prima que hay que estar pagando con las cuotas, me está encareciendo el crédito, no necesito el seguro. Entonces, sí, por un lado la responsabilidad recae en el cliente. Pero por otro lado hay una mirada del lado del banco. El banco puede decidir si una persona, por su edad o por su condición médica, se vuelve muy riesgosa darle un crédito si no va a contratar una póliza de seguro. Entonces puede decir, o le cobro más de tasa, ¿no? Claro. O no le presto. Porque como no va a contratar póliza de seguro. Asegura que esa plata va a regresar a mí como banco. Correcto. Como caja. Tendría que estar evaluando si tienes bienes que eventualmente, si tú mueres, voy a poder cobrarme contra esos bienes antes que lo hereden, ¿no? Tus hijos. Entonces, podría ser que los bancos, en algunas causas, para algún tipo de cliente, decidan que hay mayor riesgo si no tienen un seguro de gravamen. Y tengan más filtros a la hora de prestarte platita. Por supuesto. Tenemos otra pregunta, sí. Nos comenta en producción que, a ver, Nicole nos manda esta pregunta. 11 de la mañana con 16 minutos. Buenos días. Si ya tengo un seguro de vida, ¿igual necesito el seguro de desgravamen para mi crédito? Es una excelente pregunta. Teóricamente un seguro de vida cubre el mismo riesgo del seguro de desgravamen. Lo que hay que hacer es endosar o incluir como beneficiario al banco. Lo que sí he visto en mi experiencia es que el seguro de vida tiene que tener la misma cobertura que te pida el banco para el seguro de desgravamen que condiciona el crédito, ¿no? Pero teóricamente si sí lo cubre, si sí alcanza, ¿no es cierto?, por el monto que te está pidiendo el banco que esté cubierto con el seguro de desgravamen, entonces sí podrías endosar el seguro de vida o incluir como beneficiario del seguro de vida al banco. Profesor, son las 11 de la mañana con 16 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero nos siguen llegando las preguntas. Vamos a repetir el número de WhatsApp de RPP. Estamos hablando justamente de los detalles y lo que tienes que saber, amigo, amiga, sobre el seguro de desgravamen y los cambios que van a regir a partir de septiembre hacia adelante. Ya nos explicó el tema de las deudas, así que allí también cierta tranquilidad para los oyentes y televidentes de RPP. 11 de la mañana con 17 minutos. Eso es sencillo y al bolsillo regresamos. Esto es sencillo y al bolsillo. Valeria Fuertes acompañándote hoy sábado 24 de mayo. Estamos hablando de todo sobre el tema del seguro de desgravamen. Sabemos que en septiembre, de septiembre hacia adelante habrán cambios, te van a ofrecer, te tienen que ofrecer, amigo, amiga, cuando te acerques al banco a pedir un préstamo que no sea hipotecario. Si deseas contratarlo con seguro de desgravamen y sin seguro de desgravamen, en ambos casos tienes que estar súper bien informado, y la idea justamente de este programa es llevarte toda la información y resolver todas las dudas que tengas. Y nos acompaña hoy Álvaro Castro Lora, abogado especialista en regulación financiera. Nos siguen llegando más preguntas, Álvaro, vamos a leerlas. Dice Luis Munarriz, ¿el seguro de desgravamen se recupera cuando yo termino de pagar la deuda o el banco se queda con ese dinero? La respuesta es no a las dos preguntas, porque realmente quien recibe el pago del seguro de desgravamen, la prima, es la compañía de seguros. O sea, el banco no está asegurando nada, es una compañía de seguros que lo que pasa es que el banco recauda, cuando recauda la cuota principal de intereses, recauda también el pago de la prima que va para la compañía de seguros, pero no es un ingreso del banco, es un ingreso de esa compañía de seguros que está asegurando justamente la vida del cliente. Entonces, si resulta que bien se termine de pagar la deuda, y por lo tanto nunca se usó el seguro de desgravamen, esa prima no se devuelve. Ahora, evidentemente ya hay otros productos de seguro ahorro, ¿no es cierto?, en el cual te aseguran la vida, pero además puedes recibir de vuelta lo que pusiste. Ese es un producto un poquito más, correcto, más especializado que contratas con compañías de seguros. Qué interesante, eso está bueno para tocarlo en otro episodio, en otro programa aquí en Sencillo del Bolsillo. Profesor, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no hay... no hay un documento de herencia? Un testamento. Un testamento, sí. Perdón, un testamento como tal. ¿Cómo se reparte ahí, digamos, las responsabilidades o cuál es el paso a seguir? Sí. Porque no estamos acostumbrados los peruanos a dejar. De hecho, no hay una cultura de testamento, efectivamente, ¿no? Entonces, cuando una persona fallece sin testamento, se produce lo que se llama la sucesión intestada, o sea, sin testamento. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona que se considere heredero, ¿no?, va ante un notario o un juez, ¿no es cierto?, un juez de paz, de repente de la jurisdicción, va ante el notario y le dice, por favor, yo soy heredero,
publica, ¿no es cierto?, una convocatoria a cualquier persona que se considere heredero para que sea reconocido como tal. El notario hace las publicaciones, se presentan los hijos y cualquier persona que considera que es heredero, el notario los reconoce como tal y dice, ok, ustedes son los herederos y estos son los bienes que dejó el señor o la señora. En ese momento, los herederos ya reconocidos son los que deberían ponerse de acuerdo para ver cómo distribuir la herencia, lo que se llama un acuerdo de partición de herencia. Si no se ponen de acuerdo, efectivamente tienen que terminar yendo a un juez, ¿no? Profesor, tenemos otra pregunta, lo vamos a poner, ahí está en pantalla, sobre ese tema que estamos hablando. Carlos consulta, ¿cómo se aplica el seguro de desgravamen en caso de robos cibernéticos de las tarjetas de consumo? Que creo que es algo bien importante porque estamos en una época en donde esas situaciones de robos cibernéticos abundan, lamentablemente, ¿no? Totalmente. Y aquí la pregunta de Carlos es muy buena. Técnicamente, el seguro de gravamen no cubre el riesgo de un robo cibernético o una suplantación. Solamente cubre el riesgo de muerte. Si se muere el cliente, la compañía de seguros paga. Ahora, el problema podría ser, no sé si es que ahí viene la pregunta, es, oye, ¿qué pasa si esa deuda se deriva de una suplantación? Es un consumo no reconocido, ¿no es cierto? Y tú, banco, me estás cobrando una deuda que yo no reconozco porque creo que fui hackeado, suplantado, lo que fuera, y me estás cobrando esa deuda y para, imagínate, y además fallezco, y ahora ese seguro va a cubrir esa deuda que yo no reconocí porque no es real. Ahí se abre, creo que la discusión es otra, es cuáles son los mecanismos para cuestionar deuda producto de una operación de robo cibernético o de suplantación de identidad que tiene ya su propia normativa. Es decir, los bancos tienen que implementar mecanismos de seguridad, de ciberseguridad, para prever situaciones en las cuales el cliente ha sido suplantado y por lo tanto no reconoce ese consumo que genera una deuda contra la tarjeta, ¿no? Ahora, Álvaro, ¿en qué casos uno debería aceptar o contratar, un seguro de desgravamen? ¿Y en qué casos, cuando uno se acerca al banco, le va a decir a la señorita o al señor que nos atiende, no, en realidad no deseo un seguro de desgravamen, gracias? ¿Cuáles son, digamos, esos escenarios? ¿Qué cosas nos puedes recomendar? Ahí creo que esto abre una puerta para la mayor responsabilidad individual, ¿no? Como las personas tienen que ver si el monto es muy grande o el plazo es muy grande y tú conoces tus propias circunstancias, qué sé yo, tú has venido ahorrando para dejarle un terrenito, algún tipo de bien a tus herederos y la deuda que estás contrayendo es relevante, lo más responsable sería que sí contrates el seguro de desgravamen para que no generarle el problema a tus herederos. Y tus hijos puedan heredar esto. Así es, ¿no? Porque si no, imagínate. Sin embargo, si es un monto pequeño, un plazo relativamente corto, de repente dice, oye, personales, un crédito personal de menos de un año, que se dice, oye, contratar un seguro de gravamen lo que único que hace es incrementarme el valor de la cuota, porque voy pagando la prima. Exacto. Entonces no es razón, no es conveniente. Es una evaluación bien de caso a caso y según las circunstancias personales, además, ¿no? Bueno, hay que hacer mucha introspección, ¿no? Introspección financiera, así como hacemos ese autoanálisis psicológico, ¿no? O ese autoanálisis incluso emocional, qué sé yo, por varias cosas. Está bueno de repente sentarnos nosotros mismos y decir cuáles son realmente, o sea, mis ingresos, mis gastos, estoy preparado para asumir este préstamo, cuáles son las consecuencias de no cumplir o sí con la responsabilidad que tengo con el sistema financiero. Y tus dependientes, imagina una persona que no tiene dependientes, ni hijos, ni padres mayores que cuidar, entonces dice, bueno, la verdad es que si algo me pasa, no le traslado el problema a nadie, ¿no? Entonces eso es parte de lo que se tiene que evaluar. Tenemos otra pregunta, 11 de la mañana con 27 minutos. Gracias a los oyentes y televidentes que de verdad han hecho esta sección bastante dinámica. A ver, Alberto nos pregunta lo siguiente. Buen día, ¿cuáles son las condiciones para que se active el seguro de desgravamen? ¿Qué sucede si la deuda está vencida? ¿Igual cubre el seguro de desgravamen? Ahí está. Sí. Bueno, lo que activa el seguro de gravamen es la muerte del cliente, ¿no? El titular de la deuda fallece. No un accidente. Correcto. O sea, lo que le hubieran incluido efectivamente además en la cobertura como siniestro, una situación de incapacidad permanente, ¿no es cierto? Depende de cómo se haya fijado en la cobertura. Claro. Pero la figura clásica del seguro de gravamen es el fallecimiento del titular, ¿no? O invalidez permanente. Entonces, las deudas vencidas sí, con mayor razón. Es decir, si hay una deuda que todavía no ha sido cobrada, tanto si es que está todavía vigente, digamos, no ha vencido, se está pagando normalmente, como si está vencida, en la medida que todavía el banco esté haciendo el cobro de esa deuda, perfectamente eso va a ser cubierto con el seguro de gravamen. ¿Sí? Muy bien, ahí están justamente todas las preguntas y seguimos recibiendo. Vamos a repetir
El número de WhatsApp 950-047-428 para también recibir los saludos de los oyentes y televidentes de todo el público en general de Sencillo y al Bolsillo. Creo que ha quedado bastante clara la explicación, Álvaro, y vamos a ver cómo se desarrolla. La idea también es hacer que este espacio sea muy abierto, muy cercano, con un lenguaje súper sencillo para que la gente pueda entender cuáles son las responsabilidades que vamos a tener de ahora en adelante, que ya las teníamos, que uno claramente cuando pide un préstamo tiene... Que no éramos conscientes tal vez, pero que existen, ahí, porque esto está en el Código Civil, esto no lo ha inventado ni los bancos ni la Superintendencia de Banca, ¿no? Ahí está. Álvaro Castro Lora, abogado especialista en regulación financiera, estuvo con nosotros y con él despedimos esta edición